Hola, Dios les bendiga ricamente, buenos días, muy buenos días. Gracias a Dios, vamos a continuar con nuestro estudio en la primera epístola de Pedro. Vamos a ver, no creo que la acabe por cuestiones de tiempo, pero creo que ya es tiempo de salir de esta epístola, ¿verdad? Ya tengo varios tiempo y bueno, vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana. Gracias Señor por tu misericordia, por permitirnos levantarnos un día más, bendito Dios. Te pedimos Señor que tú nos guíes a través de tu palabra. Si tú nos concedes Señor concluir con el capítulo 5 este día Señor, gracias, a ti sea toda la gloria y la honra Señor. Pero tampoco quiero apresurarme, Señor, quiero observar la doctrina, porque el propósito, bendito Dios, es de edificarnos verdaderamente en la sana doctrina que tenemos en las Escrituras, Padre, para afirmarnos más y más y más en la roca perfecta sobre la cual tú estás edificando tu iglesia, Señor, aún el día de hoy. Y esa roca perfecta es la verdad absoluta de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él. Gracias, bendito Dios. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo. Creemos en el poder de tu palabra. Creemos, Señor, que tú has enviado a tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Le permitimos, le rendimos, Señor, el poder, Señor, de guiarnos en tu palabra, de guiarnos a toda verdad. Y ayúdanos, bendito Dios. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por acompañarme. Dios les bendiga ricamente. A Valentín Sebastián Silva, gracias. Gracias por acompañarnos. Sí, amén. Amén. Ilumine siempre. Amén. Bendiciones. Vamos a entrar de sopetón, ¿verdad? De lleno. Mirábamos en el capítulo 4, ¿verdad? Los padecimientos del cristiano. Dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido cuando alguna cosa, como si alguna cosa extraña no les aconteciese, sino gozaos por cuanto sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria nos gocemos con alegría. Y si somos vituperados por el nombre de Cristo, somos bienaventurados, porque el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo, mirábamos en el versículo, en el estudio anterior, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Compartía en el estudio anterior que es verdad, una de las cosas que todo creyente verdaderamente debemos de estar conscientes es de que aún en Cristo estamos en esta carne que se revela al pecado, ¿verdad? Esta carne que está sujeta a los deseos que no agradan a Dios, a una vida que no agrada a Dios, la mera verdad. Y por eso dice que el justo, y no habla de aquellos que son justos y rectos delante de Dios, sino aquellos que por la fe en Jesucristo se han arrepentido y su fe les ha sido contada por justicia. ¿Sí?
Dice que si el justo o el que ha creído en el Evangelio con dificultad se salva, porque verdaderamente es una batalla, es una guerra entre los deseos de la carne y los deseos del Espíritu. Sí, que si el que ha creído en el Evangelio, que su fe le ha sido contada por justicia, con dificultad verdaderamente se salva, ¿en dónde quedará el pecador, el impío, el que no quiere nada de Dios? ¿Sí? Si por causa de la conciencia y por la convicción del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos convicta de la verdad de nuestras vidas, de nuestro pecado, de nuestra desobediencia, con dificultad verdaderamente vivimos una vida que agrade a Dios, no para ser salvos, pero por cuanto hemos sido salvos por medio de la fe en Jesucristo y por medio de su sangre, Dios nos ha perdonado. Si uno con dificultad verdaderamente se guarda en una vida que agrade a Dios, ¿a dónde queda el pecador y el impío que no tiene verdaderamente o no le hace caso a su conciencia y vive una vida en los deleites de este mundo, en los deseos de la carne, los cuales son enemistad contra Dios? La mera verdad, ¿dónde quedarán esas personas? De modo que los que padecemos según la voluntad de Dios, encomendemos nuestras almas al fiel Creador y hagamos el bien. Capítulo 5. Dice Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que sois también participante de la gloria que será revelada. Sí, la Biblia se refiere a los ancianos no solamente o no tiene nada que ver con la edad, sino con el tiempo en el Evangelio. Una persona que ya tiene tiempo en el Evangelio, que se ha mantenido fiel a la palabra de Dios, que ha creído el Evangelio y que mantiene verdaderamente un testimonio como un verdadero creyente ante Dios y ante los hombres. Esos se consideran por igual como los ancianos. Aquí Pedro, a la verdad, pues sí, ya estaba un hombre ya entrado en años, pero en varias ocasiones vamos a ver esa referencia en el Nuevo Testamento. Habla más que nada de una madurez espiritual en los caminos del Señor. Y les hace aquí que les ruega a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y les ruega a las personas maduras en la fe, aquellos que verdaderamente tienen un testimonio justo y recto delante de Dios y de los hombres, que apacienten la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, o sea, no que lo hagan forzadamente, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Sí, les da verdaderamente, les recuerda, ¿verdad?, que tienen una tarea, tienen una labor, que si van a cuidar de la grey del Señor o de la iglesia,
Sí. Que verdaderamente lo hagan en mansedumbre, que no lo hagan porque se sienten forzados a cumplir su tarea religiosa, ¿verdad? Sino voluntariamente. Y creo que la base para que sea esto posible, de acuerdo a este orden que quiere Pedro, porque creo que él lo vivió, lo aprendió a vivir, ¿verdad? Es verdaderamente en el amor, reconociendo el amor que Dios ha tenido para con nosotros y reconociendo que Dios ama verdaderamente su rebaño, que Dios ama sus ovejas. Y aquí Pedro verdaderamente vemos que ya estaba cerca de terminar su carrera y aprendió la lección la lección que Cristo le dio cuando, después de que Cristo resucitó y se le apareció y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas más que a estos? Y Pedro le decía: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le volvió a preguntar así: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y por 3 veces le hizo la misma pregunta, porque Pedro no le contestaba con la palabra correcta del amor ágape. Jesucristo en las 3 veces ocupa esa palabra del amor ágape, un amor incondicional. Pero Pedro contestaba, Jesús le preguntaba: ¿tú en realidad me amas? Y Pedro le decía: sí, Señor, te quiero. Y usaba otras palabras en referencia al amor, pero con menos peso, ¿verdad? No llegaba hasta el amor ágape su respuesta de él, hasta que la 3ª vez le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Y le dice: apacienta a mis ovejas. Y aquí este hombre que Jesucristo le encargó que apacentara su grey o las ovejas, el rebaño del Señor, aquí está dando el mismo consejo, le está dando la misma ordenanza a los que ya tienen una madurez espiritual. Y les dice: apacenten la grey de Dios, apacenten el rebaño, ¿verdad? Las ovejas de Dios que están entre vosotros, cuidando de ellas. No porque se sientan forzados a hacerlo, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas. Y hay personas verdaderamente que abrazan el ministerio por causa de la lana, sino con ánimo pronto. No como poniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no como sintiéndose superior a ellos, sino siendo ejemplos de la grey, o sea, siendo ejemplos también como ovejas del prado de nuestro Señor. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estar sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sí. Les hace el llamado a los jóvenes. Y puede ser que aquí se refiere también a los nuevos en el Evangelio. Así ya sea una persona entre sus 50, 55 años, 45 años de edad, los está considerando jóvenes, pero en los caminos del Señor, jóvenes en su caminar, ¿verdad? Nuevos en la fe, que apenas empiezan y están en el punto de la madurez. Y les dice, ¿verdad?, que de igualmente jóvenes estar sujetos a los ancianos o a los líderes que ya tienen una madurez espiritual, que los guían
a toda verdad, que los guían en la sana doctrina, que los ayudan a guardarse y velan por ellos en su caminar, en su desarrollo en la fe. Sí, porque puede ser la ocasión de que sea un hombre mayor que el ministro, pero tiene muy poco en la fe, está creciendo, está madurando, se le considera también como un joven. Sí. Esto me encanta, que debemos de ser sumisos unos a otros y revestirnos de humildad. ¿Cuánto nos falta de eso, la mera verdad? Hay mucho orgullo espiritual en los que se dicen ser pastores o hermanos. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Verdaderamente esto es una realidad. Una de las cosas, el por qué Satanás no desiste de tratarnos de sujetarnos a esclavitud, a desobediencia al pecado, es porque sabe que aún en Cristo esta carne no ha sido glorificada, esta carne se inflama en el orgullo, en una actitud, ¿cómo se dice?, que se puede gloriar verdaderamente sobre el débil, se puede sentir superior, se puede sentir Tarzán, ¿verdad?, en la selva, sintiéndose mucho mejor que el inconverso, que el incrédulo, que el nuevo en la fe. Debemos de tener cuidado, por eso exhorta que todo se haga humildemente, no humildemente delante de los hombres, sino verdaderamente si reconocemos la verdad de la maldad de nuestras vidas, si reconocemos y estamos conscientes de las concupiscencias de nuestra carne, o sea, de esas áreas que nos vencen, de esas áreas en las cuales verdaderamente somos seducidos a pecar contra Dios. Si reconocemos eso delante de Dios, nos mantiene verdaderamente humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Y verdaderamente Satanás sabe que aún el cristiano, el creyente, el que cree en Cristo, aún aquel, ¿verdad?, ministro del Evangelio, está sujeto verdaderamente bajo esta carne que se inclina a desobediencia, que se inclina a los deseos de una vida que no le agradan a Dios. Y él anda como león rugiente verdaderamente. Y en cuanto uno se descuida, en un ratito así, lo seduce, le pone un pensamiento en la cabeza. Podemos estar verdaderamente meditando en la palabra de Dios, podemos estar en comunión con Dios, y enseguida nos viene un pensamiento verdaderamente que influencia los deseos de nuestra carne según nuestra concupiscencia o según esas áreas pecaminosas de nosotros que han influenciado cierto poder en nuestras vidas. Bendiciones, Jorge, Dios te bendiga. Saludos, Sofía. Sí, debemos de tener verdaderamente mucho cuidado y no ignorar verdaderamente que aún estamos en la carne. Sí, no sentirnos que ya el pecado ya nos hace los mandados. Bueno, es una frase, una expresión en México
para decir que, ¿verdad?, nos obedece, ¿verdad? O sea, que ya no nos hace nada, que se somete a nosotros, por así decirlo. En México usamos esa expresión de que, no, pues a mí me hacen los mandados, ¿verdad? Pero es eso, de que, o sea, como que nosotros lo gobernamos, como si nosotros lo controlamos. Y la mera verdad, el pecado aún se manifiesta en nuestros miembros. En muchas ocasiones nos hace caer en cosas sencillas y en cosas graves, la mera verdad. O sea, debemos verdaderamente estar, sí, resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y es verdad, creo que a nuestro hermano Jorge, nuestra hermana Sofía, nuestro hermano Valentín Sebastián Silva, de una manera o de otra, son tentados en la carne. Podemos estar diciendo gloria a Dios y al rato alguien nos hace enojar y les decimos hijo de tu mamá y les profetizamos hasta de lo que se va a morir, porque verdaderamente aún seguimos en esta carne y debemos de, por eso, vivir humildemente reconociendo esa realidad ante Dios y guardarnos, reconocer esas áreas. A mí me ha pasado, hermanos, si digo que no, miento verdaderamente delante del Señor. Y a mí me ha pasado de que estoy compartiendo algo y de repente se me viene un pensamiento obsceno a mi mente. Y si no nos damos cuenta, si no estamos verdaderamente alerta, nos comenzamos a entretener en ese pensamiento y cuando menos vemos, ya está generando las emociones, ya las está manipulando las emociones de la carne. Y debemos de tener cuidado, mucho cuidado verdaderamente, porque Satanás es bien astuto. Sí, tengo estudios de nuestro adversario al diablo y ahí hablo mucho acerca de cómo seduce él. Porque una de los nombres o los significados de la serpiente antigua, esa palabra que se usa como serpiente en Génesis. Hay dos palabras en Génesis al principio en la creación. Una palabra donde dice hizo también las serpientes y esa palabra habla de reptiles. Pero la palabra que usa para la serpiente en base a la que sedujo a Eva, esa palabra, la mera verdad, tiene muchos derivados. Y uno de ellos es, ¿verdad?, un susurro en el oído, como una voz ladina, como una seducción. Esa palabra serpiente, si se escribiera con las palabras donde se escribe, fueron seducidos o si hubiera un pasaje, o si hay un pasaje en la Biblia donde habla de seducción y fue seducido, es la misma palabra que se usa para serpiente, y la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, porque verdaderamente todos los significados del nombre ese de serpiente, específicamente en ese que se refiere a la serpiente que engañó a Eva, habla de seducción, habla de una voz ladina, habla de como agorero, hechicero, el brujo, la hechicería, la adivinación, los que leen las cartas de tarot, toda esa, para describir todos esos, en el hebreo se usa la misma palabra de serpiente. Eso es muy amplia la mera verdad. Les recomiendo que lean el estudio en base a ese, nuestro adversario el diablo. Y ahí toco mucho
las aplicaciones que tiene esa palabra serpiente, ¿verdad? Pero verdaderamente sus seducciones, todos las padecemos, de una manera o de otra, todas las padecemos. Satanás no descansa, hermanos. Y él quiere verdaderamente volvernos a la esclavitud, a que la carne vuelva a dominar sobre nosotros. Dios nos guarde verdaderamente y vivamos verdaderamente en el poder del Espíritu, que es contra los deseos de la carne. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? El Dios de gloria. Y esto es si nos dejamos someter verdaderamente bajo el poder del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. Acuérdense, una de las cosas que dice Jesucristo que el Espíritu Santo vendría a hacer es de convencer, vamos a ponerlo a la gente. Dice al mundo, pero en verdad al mundo se habla en base a la humanidad, al hombre, al ser humano. Convencerá al mundo de pecado, o a los hombres del pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? De pecado por cuanto no creemos en Él. De justicia por cuanto la justicia de Dios vino al mundo y los hombres no le amaron, no la recibieron. Y de juicio porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hay una sentencia ya declarada, hay una condenación venidera. Y el Espíritu Santo verdaderamente nos va a traer la convicción del pecado y nos podemos guardar. Y es así que Dios, de toda gracia, ¿verdad? El Dios creador del cielo y de la tierra, que nos llamó a la gloria eterna en Jesucristo, después de que hayamos padecido un poco de tiempo, Él mismo nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca en la fe y nos establezca firmes en el fundamento perfecto sobre el cual es edificada la iglesia. Y ese fundamento perfecto sobre el cual es edificada la iglesia es Cristo. La verdad absoluta de quién es Cristo. Sí. Jesucristo mismo lo declara. Sobre esta roca. Y no habla que sobre Pedro iba a edificar su iglesia. Sobre esta roca. Y está haciendo referencias a piedra, a una peña, a algo que está fijo, a algo que está sólido, a algo que no se mueve. ¿Sí? A algo que está fijo, a algo que está sólido, a algo que no se mueve. Una piedra, que el nombre de Pedro es piedra, como una piedra chiquita, esa sí se mueve. Está fuerte, está dura, tiene las mismas cualidades de la peña, pero esa piedra verdaderamente puede ser movida por cualquiera. Sí. Pero la roca, nadie la puede mover. Si alguien establece otro fundamento sobre el cual tiene que ser edificada la iglesia, un movimiento religioso, una costumbre religiosa, que la iglesia está edificada en el movimiento de las lenguas, ¿sí? En el echar maromas en los templos, porque somos pentecosteses y la mera verdad, aquí se siente, aquí se vive verdaderamente el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo nos va a convictar del pecado, de la maldad, del engaño, de la mentira. Y si yo verdaderamente abrazo el don de lenguas y las finjo y miento delante de Dios, verdaderamente tengo el poder del Espíritu Santo en mí. Verdaderamente tengo el poder del Espíritu Santo en mí si finjo las lenguas, si miento, para que los hermanos
vean que verdaderamente yo tengo la llenura del Espíritu Santo, porque el fundamento o la base sobre la iglesia en la cual yo estoy siendo edificado, eso han establecido. ¿Sí? De la única manera que podemos estar, ¿verdad? Que Dios nos puede afirmar y nos puede fortalecer y nos puede establecer es si nos sujetamos verdaderamente a la guía del Espíritu Santo, que nos va a convictar del pecado para ya no vivir más en esa vida, que nos va a convencer verdaderamente de que Dios nos ha perdonado por la sangre de Cristo, que nos ha dado un perdón que no merecemos porque reconocemos la maldad de nuestras vidas. ¿Sí? Y nos establecemos firmes, reconociendo, sabiendo el lugar que nos pertenece, sabiendo la verdad de nuestra vida, quiénes somos verdaderamente ante los ojos de Dios sin Cristo, para guardarnos en esa salvación que Dios nos ha dado y verdaderamente seamos establecidos en la roca perfecta y seamos verdaderamente edificados como la iglesia de Cristo. No vemos eso verdaderamente en la iglesia hoy en día. No vemos eso verdaderamente hoy en la iglesia, en nuestros días. No. Yo lo que miro, y lo hago, lo voy a decir en amor, no en juicio, no enojado, pero el movimiento Pentecostés, estas personas están más edificadas en todas esas costumbres religiosas que han abrazado que verdaderamente en el Evangelio de Cristo. Es verdad que el poder del Espíritu Santo te va a hacer las cosas que les hace hacer a estas personas en el movimiento Pentecostés de hoy en día. Es verdad que el poder del Espíritu Santo me va verdaderamente a empujar y a motivar a andar hablando en lenguas sin tener una interpretación. Si son lenguas, gloria a Dios. Pero como lo he dicho antes, creo que la mayoría de los hermanos las fingen para que no diga mi vecino, no diga el pastor, no diga a la iglesia que yo no he sido bautizado en el Espíritu Santo. El movimiento Pentecostés, en los talleres o en las conferencias o cuando ministran acerca de el bautizo en el Espíritu Santo, forzan a los hermanos, los forzan a que se manifiesten las lenguas en ellos. Yo he llorado en los retiros, hermanos. Yo he llorado en los retiros de cómo forzan a los hermanos, lo están empujando ahí, recibe, 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 y quieren que se manifiesten las lenguas en ellos. Y el pobre hermano, la mera verdad, para no sentirse que él no recibió el Espíritu Santo, comienza ahí a decir palabras o a simplemente, hay personas que nada más son lenguas verdaderamente, o ellos mismos se engañan, seducidos por las artimañas de Satanás. Mi hermano, mi hermana, si tú las hablas, gloria a Dios, pero te atreverías a presentarte delante de la presencia de Dios y decirle a Dios mismo, Señor, Señor, confirma ahora que yo verdaderamente hablo lenguas de acuerdo al don que me ha dado con el poder de tu Espíritu Santo.
y voy a hablarlas. Y si no son verdaderamente lenguas que tu Espíritu Santo me ha dado y solamente las finjo para estar en un movimiento religioso, descienda fuego del cielo y me consuma, o muera yo delante de tu presencia. ¿Puedes hacer esa declaración? ¿Puedes hacer esa declaración para confirmar verdaderamente que son lenguas de veras ministradas por el poder del Espíritu Santo? ¿Estás edificado? ¿Estás fortalecido en las costumbres religiones de tu denominación? ¿Te has afirmado, te has fortalecido, te has establecido en las costumbres religiosas de tu religión, o verdaderamente Dios te ha afirmado, te ha fortalecido y te ha establecido en la verdad absoluta de quién es Cristo por medio del poder del Espíritu Santo? ¿Te ha convencido el Espíritu Santo de la verdad de tu vida de pecado o no? ¿O te ha convencido el pastor a que eres de su grupo religioso? No nos engañemos, hermanos, tengamos cuidado. Yo desde niño he querido conocer a Dios, y había iglesias cristianas allá en los 80s que ya este movimiento de las lenguas viene desde muy atrás. Y la mera verdad, no me daban ganas de entrar a esos lugares y nunca entré. En las iglesias donde yo oía que oraban a gritos y se oía ahí de todo, se oía la 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 la, y otros ahí rabanero a tu rábano, rabaneando los rábanos del rábano. Y bueno, nunca entré ahí, yo con el corazón deseoso de conocer a Dios, pero eso me estorbó mucho a mí. Eso me estorbó mucho a mí. Sí. Como si fuera un reto a los hermanos que hablan lenguas. ¿Te presentarías delante de Dios públicamente y hacer esa declaración de decir que si es mentira de que hablas en lenguas, que si es mentira de que estás siendo guiado por el Espíritu Santo, de que son mentiras esas lenguas que tú has inventado de acuerdo a las costumbres de un movimiento religioso denominacional pentecostés? Si no son y las finges, ¿harías esa declaración delante de Dios? Analiza tu corazón. Podrás engañar a los hermanos, al pastor, a la iglesia, pero ¿podrás engañar a Dios? Diría, Señor, ahora manifiesta que verdaderamente tengo el don de lenguas, y es por medio del poder de tu Espíritu, aquel Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos. Voy a hablar en lenguas, y para demostrar que verdaderamente son lenguas que el Espíritu tuyo me ha dado. Si es mentira, que caiga muerto delante de tu presencia. Pero si es verdaderamente el don del Espíritu Santo el que me guía en este movimiento de las lenguas, se confirme. Si es tuyo, no pase nada. Si no es tuyo y nada más las finjo, muera delante de tu presencia. Delante de tu presencia. Descienda fuego del cielo y me consuma. ¿Harías esa declaración? Te reto la mera verdad. Porque ya basta verdaderamente de tanta mentira, tanta falsedad, tanta costumbre religiosa que se ha infiltrado
en los lugares donde se invoca el nombre de Cristo, porque no lo puedo llamar iglesia, perdónenme, pero no la puedo llamar iglesia, donde se han dejado seducir por las artimañas de Satanás. Satanás es bien astuto. ¿Cómo sedujo a Eva? Con la misma palabra. Con que Dios les dijo que no coman de todo árbol del huerto. Y a Jesucristo, ¿cómo lo tentó? Con la palabra. Ándale, aviéntate para abajo, confirma que eres hijo de Dios. Porque escrito está, serán llenos del Espíritu Santo y hablarán lenguas. Es verdad. Verdaderamente el esa son palabras, es lenguaje angelical. Pongan atención. Las personas que las hacen repiten lo mismo una y otra vez. Nunca hay verdaderamente una fluidez de lenguas. Si fueran lenguas se oyera como un idioma. Yo he estado hablando español y pocas palabras he repetido en todo lo que he estado compartiendo. Y ahí la mera verdad es como si te pones un juego de sonidos, porque no son ni palabras, de sonidos, y más si suenan hebreas, ¿sí? Oh, que no sé qué. Y usan eso como Raboni, Rabai. Verdaderamente son lenguas. Yo les hago el reto. Ha habido retos de echarse una cubeta de agua con harto hielo encima y lo hacen en videos y todo eso. Son challenges. Challenge, les dicen acá en Estados Unidos, un reto. Yo te reto que hagas esa declaración si hablas lenguas. Dile, Señor, manifiesta ahora que verdaderamente son lenguas que el poder de tu Espíritu me ha dado. Las voy a hablar. Y si es mentira de parte mía, para impresionar a los hermanos, si solamente es una costumbre religiosa que tengo, muera delante de tu presencia. ¿Te atreverías a hacerlo? No creo. ¿En qué estás establecido? El Señor es el que nos afirma, nos fortalece y nos establece, porque Él es verdaderamente el que edificará su iglesia. ¿Y en qué nos afirme? En el Evangelio. ¿En qué nos va a fortalecer? En la fe. ¿En qué nos va a establecer? En la verdad, esa esperanza que tenemos en Cristo, de la vida venidera y del perdón de pecados, por medio de su sangre, no por medio de que somos buenos o justos delante de Él. Y bástenos vivir humildemente, humillados, reconociendo nuestra posición en nuestro pecado, de acuerdo a las concupiscencias de nuestra carne, para que en todo sea Dios glorificado en nuestras vidas. ¿En qué estás establecido? ¿Estás firme en tu doctrina? ¿Estás fortalecido verdaderamente en esas creencias religiosas? ¿O verdaderamente estás convencido de la maldad de tu vida y estás verdaderamente viviendo una vida con frutos dignos de arrepentimiento, donde se mira tu humildad delante del Señor y se mira que verdaderamente tienes tu confianza en la verdad de quién es Cristo y no te dejas llevar, influenciar, seducir por toda la falsa doctrina que hay en esos lugares donde invocan el nombre de Cristo? No puedo llamarla iglesia, porque la iglesia es toda persona que ha sido llamada fuera de su vida de pecado por medio de la predicación del Evangelio, que ha sido llamado a que se arrepienta.
y que se ha arrepentido verdaderamente y le ha pedido perdón a Dios y ha puesto su fe y su esperanza en Cristo. Esa es la verdadera iglesia. Y una prueba verdadera de que tienen el Espíritu Santo en ellos es que tienen convicción de la maldad, de la mentira, de la falsedad y del pecado de nuestras vidas. Estamos conscientes de la concupiscencia o de esa área verdaderamente de seducción en nuestras vidas, porque cada persona, su concupiscencia es diferente. Unos son o han sido atados en una vida de pecar diferente que las de otros, pero todos, de una manera o de otra, hemos sido esclavizados y sujetados al pecado. Y el Evangelio es el llamado a reconocer esa verdad de nuestras vidas y ya no vivirla más, no para ser salvos, pero porque hemos sido salvos y santificados por la sangre de Cristo para vivir una vida diferente. Esa es la iglesia. Toda persona que ha sido llamado fuera de esa vida de pecado y de muerte. Amén. Voy a leer los saludos finales y cerramos el capítulo ya para irnos a otro estudio y vamos a mirar más adelante la segunda epístola de Pedro. Amén. Dice: por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente. Aquí vemos que Pedro le estaba narrando esta carta a Silvano y Silvano es el que la escribió. A quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoles y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Miren cómo dice que la iglesia que está en Babilonia se cree, de acuerdo a la historia, y hay historia en base a esto, que por causa de la maldad y el pecado de Roma, sí, por causa del pecado y de la maldad que había en Roma, muchas personas se comenzaron a referir a Roma como Babilonia. Así la llamaban simbólicamente por el pecado, por la maldad y por todas las cosas que había en ella. En el imperio babilónico también había mucho esplendor, mucha pompa, mucha riqueza, mucha prosperidad, pero eran corruptos, eran malos, el pecado gobernaba y dominaba. Por eso es que es la referencia verdaderamente, o dice la iglesia que está en Roma, también Babilonia, pero verdaderamente hay historia de que a Roma se le comenzó a llamar así la ciudad de Babilonia, porque es como hoy en día la ciudad de Las Vegas se le llama la ciudad del pecado también. Sí, en inglés, the Sin City, la ciudad del pecado. Así le llaman a Las Vegas. Y si en otro tiempo hubo alguna ciudad, por ejemplo Sodoma y Gomorra, que quizás las llamaban antes la ciudad del pecado, y yo mando saludos desde Las Vegas, ¿verdad? Puedo decir, la iglesia que está en Sodoma y Gomorra
le saluda. Pero es una referencia a cómo la llamaban verdaderamente a Roma. No es que desde Babilonia Pedro escribió esta carta y la mandó. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, les mandan saludos. Salúdense con un beso santo en amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Los que estáis en Jesucristo. Los que estáis en un movimiento religioso que no es de Dios, pues no. Pero paz sea a todos vosotros que estáis en Cristo, en el fundamento perfecto, en esa roca sobre la cual el Señor edifica su iglesia. Amén. Padre bendito, gracias, Señor, te damos. Gracias por permitirme concluir, Señor, con esta carta. Padre bendito, ayuda a tu pueblo, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo verdaderamente venga sobre las personas y aquellas personas que tienen costumbres religiosas, como el don de lenguas, que la mera verdad, en lugar de ser de bendición, es verdaderamente para que muchos incrédulos no vengan a Cristo. No quieren nada que ver con esos movimientos en la iglesia, Padre. Y en lugar de ser de bendición, son de estorbo y de estropiezo, para que aquellos que anhelan verdaderamente comprender el Evangelio y recibir el perdón de sus pecados, no vengan a Cristo por toda esa falsedad. Te pido, bendito Dios, que el Espíritu Santo les convicte a mis hermanos y a esas personas que fingen el don de lenguas. Que tu Espíritu Santo los rete, Señor, a testificar que si verdaderamente es el don de lenguas, se presenten delante de ti y digan: Señor, si yo finjo, y si es mentira que no son lenguas, a mí si es mentira, mi don de lenguas delante de tu presencia, muera irremisiblemente como Ananías y Zafira, su mujer, por mentir contra el Espíritu Santo. Te pido, bendito Dios, que en amor, bendito Dios, que tu Espíritu Santo convicte, Señor, a las personas que supuestamente hablan lenguas y no son lenguas, han sido seducidos por Satanás, han sido seducidos por un movimiento y costumbre religiosa que se ha infiltrado verdaderamente y tiene fuerza, Señor, en los lugares donde es invocado tu nombre. No puedo llamar tu iglesia a esos lugares, Padre. Solamente tú sabes quiénes verdaderamente de ahí te son fieles, quiénes verdaderamente de esos lugares están en ti y quiénes no. Quiénes verdaderamente, Señor, no se dejan llevar por esta influencia de seducción satánica que se ha metido en estos lugares religiosos y denominacionales, Padre. El andar dando vueltas, el andar brincando, echando maromas, el andarse sacudiendo como si les dieran ataques. Verdaderamente todo eso es influencia de tu Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Reprende lo que debe de ser reprendido, convicta lo que debe de ser convictado, Padre. Pero sana y santifica tu iglesia, corta lo que debe de ser cortado delante de tu presencia, para que tu nombre verdaderamente sea, bendito Dios, el motivo y la razón de mantenernos fiel verdaderamente en la sana doctrina, para no ser de tropiezo a aquellas almas que quieren conocerte, aquellas almas que tu Espíritu las está llamando y no quieren poner un pie en esos lugares que se dicen tu iglesia, Padre.
Yo te ruego, bendito Dios, que nos des sabiduría, que verdaderamente nos des el don de discernimiento de tu Espíritu Santo para desechar lo que es seducción satánica en nuestra carne y renunciar a estas costumbres religiosas y denominacionales para que no seamos de estorbo a aquellos que quieren venir con un corazón sincero a conocerte, a recibir su salvación, a recibir el perdón de sus pecados, y que esas costumbres paganas de mentira, de engaño, de seducción satánica que hemos abrazado, les estorbe, Padre. Santifica tu iglesia, Padre. Sana tu iglesia. Quita todo ministro de mentira de esos lugares, Padre. Y afirma, Señor, lo verdadero, lo santo, lo recto, para que tu iglesia sea edificada en la verdad de quién eres tú y no en las seducciones satánicas del engaño, de la mentira y del error. Te lo pido, bendito Dios, de corazón. Quita todo lo que no te dé la gloria y la honra en la iglesia, por así decirlo. A mí el primero. Si yo no estoy viviendo verdaderamente, Señor, como un testimonio de que estoy en ti, en la roca perfecta, en Cristo, quítame delante de tu presencia. Yo el primero, Padre. Yo el primero, Señor. Si mi vida, mi testimonio, mis predicaciones, lo que comparto es para deshonrar tu nombre, quítame la vida delante de ti, Señor. Yo el primero, Padre. Pero sana tu iglesia. Limpia tu iglesia. Quita toda falsedad, toda mentira, toda seducción satánica que los líderes y las religiones estas denominacionales han permitido y han abrazado. Creen más en el movimiento de las lenguas que en un arrepentimiento verdadero y en predicar que si no se arrepienten, la condenación eterna ya la tienen por segura hoy en su día. No cuando lleguen allá, pero hoy ya están en una condenación eterna, si no se arrepienten. Padre, sana tu iglesia. Llénanos, Señor, de un espíritu que nos guíe a toda verdad. Te lo pido, mi Dios, por la preciosa sangre de Cristo que fue derramada para que tu nombre no sea más blasfemado y vituperiado, para que no se oiga más estas cosas de mentira, de engaño, de seducción satánica, a la mentira y al error en los lugares donde se invoca tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga ricamente. Vamos a ver los comentarios. Buen día, Sofía, buenos días. Y sí, ese viejo hombre se despierta. Gracias, Rafael Contreras, gracias, bendiciones también. Yudeca Pérez, amén, bendiciones. Y algunos lugares también los tiran para atrás. Y la mera verdad, y si no te caes, yo he ido a esos lugares, si no te caes te están empujando y te están empujando porque quieren manifestar que tienen el poder del Espíritu Santo en mí. ¿Tumbará verdaderamente a alguien al piso? La única manera donde veo bíblicamente que las personas son tumbadas así para atrás es cuando llegaron a prender a Jesús en el Getsemaní. Y Jesús les dijo, ¿a quién buscáis? Y dicen, a Jesús de Nazaret. Y él les dice, yo soy. Y sopas, papá, se fueron y retrocedieron y cayeron en sus espaldas. Es la única manera o es la única referencia bíblica de que uno cae al piso.
por la presencia de Cristo, porque van en contra de Él. Sería un asunto de considerar. Cuando caen para atrás es porque están en contra de Él, y cuando el Señor está ahí, ¿a quién buscan? A Cristo. Yo soy. Y se van para atrás los que iban en contra de Cristo. Ese espíritu es de anticristo, ese espíritu es de Satanás, de engaño, de maldad. Tengamos cuidado. La verdad es Cristo y su nombre. Amén. Gloria a Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Ayúdanos, Dios, a resistir hasta el final. Glorifícate cada día en nuestras vidas. No nos dejes de tu mano poderosa. Amén. Bendice a cada uno de aquel que glorifica tu nombre. Amén, amén. Bendiciones, muchas gracias. Beatriz Gómez, gracias, bendiciones. Me voy con esto. Estoy aprendiendo mucho en el instituto y el Señor está trabajando en mi persona. Si algo me va a servir es de pulir mi carácter, mi persona, mi conducta como un verdadero siervo de Jesucristo. Y la tarea de corrección, la tarea de enderezarte, de vivir rectamente, empieza en mí. No en los demás, en mí. Y a través de la historia he mirado tantas cosas cómo se han infiltrado diferentes doctrinas, cómo se ha dividido el cuerpo de Cristo por esas creencias que no tienen base bíblica verdadera. Están basadas en algún pasaje de la Biblia, pero no concuerdan con toda la Escritura, no concuerdan verdaderamente a la luz de toda la palabra de Dios. El don de lenguas en ningún momento lo negamos en la iglesia. Pablo exhorta que si alguien lo tiene, si lo habla en la iglesia debe de haber interpretación. Si no hay interpretación, dice Pablo, que calle en la iglesia y hable para sí mismo. ¿Obedecemos la palabra de Dios? ¿Obedecemos la sana doctrina que tenemos de los apóstoles? La verdad no. Que si son bíblicas, pero ¿son verdaderas lo que se manifiesta en esos lugares de reunión? No creo. No creo. Porque si un pastor las permite en el templo, las acepta tal y como las acepta la palabra de Dios, con intérprete. Si no hay intérprete, no son bienvenidas en la iglesia. ¿Se sujetan verdaderamente en una obediencia total a la autoridad que tenemos de la palabra de Dios? No. ¿Contradicen? Sí. Sí. Caemos en lo mismo que si yo creo en el don de lenguas. Sí lo creo, o sea, cuando lo toco no es porque no lo creo. Es bíblico, hay pruebas, hay pasajes en las escrituras que es verdad, pero hay un orden. Y si las creo y las voy a aceptar, las tengo que aceptar de acuerdo a cómo están establecidas en todo el consejo de la palabra de Dios.
Si alguien habla en lenguas, a lo más 2 o a lo más 3 personas, pero cada uno a la vez, no todos gritando, cada quien por su lado. Y uno interprete, y dice Pablo, si no hay interpretación, o si no hay quien interprete, callen en la iglesia, que no se hablen en la iglesia. Porque ¿de qué edifican? ¿Verdaderamente obedecemos la palabra de Dios en su totalidad? ¿O nada más voy a obedecer la palabra de Dios en lo que a mí me conviene? Yo voy a obedecer la palabra de Dios donde dice que soy salvo por la gracia de Dios, pero no voy a obedecer la palabra de Dios que dice no cometerás adulterio. Puedo seguir yo viviendo en una vida de adulterio porque soy salvo por la gracia, no por mi obediencia a la ley, porque nadie puede obedecer la ley. Y obedezco o acepto que por gracia somos salvos. O sea, yo soy salvo por gracia, hermano, no me juzgues. Pero no vivas en adulterio. Sí, pero yo no soy salvo porque soy bueno. El Señor vino a salvar lo que se había perdido, vino a salvar al pecador. Él me salvó, estoy viviendo por su gracia. Sí, pero no debes estar con esa mujer, es adulterio, con ese hombre, es adulterio. Ay, no me juzgues, ¿tú quién eres? Solamente Dios es el que juzga. Yo vivo por la gracia de Dios. Es lo mismo que caemos con el don de lenguas. Yo creo que somos salvos por la gracia, porque gratuitamente Dios nos amó y nos perdonó sin que nadie lo merezcamos. Pero el Evangelio es el llamado a que nos arrepientamos de esa vida. No podemos seguir viviendo en el adulterio, en la mentira, en la fornicación y decir que somos hijos de Dios o que hemos creído el Evangelio. Si hemos creído el Evangelio, nos hemos arrepentido de esa vana manera de vivir. Pero si esa vana manera de vivir está ahí, solamente hemos adoptado una creencia religiosa con la cual nos queremos justificar en la gracia de Dios viviendo en el pecado. De la misma manera las lenguas. Las creo porque son bíblicas y las hablo porque son bíblicas y porque yo tengo que manifestar que tengo el poder del Espíritu Santo. Pero no me pidas que lo obedezca de acuerdo a la palabra de Dios, que lo haga en el orden que Pablo dice en las Escrituras, de que si no hay nadie que interprete, me calle en la iglesia y las hable para mí mismo. Pero por cuanto busco la gloria de los hermanos, que vean que yo sí he sido bautizado en el poder del Espíritu Santo, rabanero a tu rábano, rabaneando los rábanos del rábano, en rabanaditas de rábano, rabaneando los rábanos, rabanero. Y no la obedezco la palabra. Debemos de obedecer la palabra de Dios en una totalidad. Somos salvos por gracia. Somos llamados verdaderamente al arrepentirnos. No podemos seguir de rateros, de adúlteros, en fornicación, entreteniéndonos en la pornografía, en inmoralidad sexual, en la mentira, en chismes, en contiendas, en pleito, con odio en nuestros corazones y decir que somos hijos de Dios. No se puede. De la misma manera, el don de lenguas, o lo respetas en la autoridad de la palabra, o lo respetas. No se puede verdaderamente abrazar las Escrituras, la doctrina, para acomodar mis creencias y mis costumbres. No se puede creer una parte parcial de las Escrituras, sino en su totalidad. Padre, gracias sé con tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos. Que Dios les bendiga ricamente. A ver qué nos pusiste, Jorge. Amén. Bien, hermano.
un poquito con sueño porque llegamos hasta las 11 de la noche, anoche, de que estamos siguiendo a las clases. Mi esposa también las está tomando y gloria a Dios, nos está sirviendo. Sí, amén. Y sí, yo creo que el Señor no tarda en comenzar a juzgar a estos lugares religiosos. No los puedo llamar la iglesia de Cristo porque sería yo mismo blasfemando contra el nombre de Cristo, porque Dios no estableció su iglesia para eso. Bueno, nos vemos, que Dios les bendiga. Yo sé que en ninguna congregación, en ninguna iglesia, ningún pastor, la mera verdad, me va a abrir sus puertas para invitarme a predicar a su iglesia, si es que ellos tienen estas creencias religiosas. Pero gloria a Dios, yo no busco verdaderamente la gloria de los hombres, yo no busco la aceptación de los hombres. Yo busco verdaderamente que Dios, cuando venga, me halle verdaderamente un fiel ministro de su palabra y me halle verdaderamente que viví un evangelio verdadero ante su presencia, sin importarme si lo viví ante otros o si fui agradable a otros, no me importa. Con que mi Dios verdaderamente me acepte, cuando Él venga y me diga, bien, siervo un poco fiel, pero bueno, vente, la libraste. Y entra el gozo de tu Señor. Porque tengo debilidades, amén. Amén. Bye, nos vemos.